Rechace. ¿Rechazarla por qué? Porque es que si esa solicitud probatoria consiste en un elemento que no fue debidamente descubierto, pensemos, la Fiscalía nunca lo incluyó en el escrito de acusación, la Fiscalía nunca lo mencionó en la formulación de acusación y ahora pretende hacerlo en la solicitud probatoria, audiencia preparatoria. Sorprende a la defensa con un elemento que nunca anunció, que nunca descubrió y ahora solicita que se incluya como prueba para el juicio oral. Claramente se vulnera el tema del derecho a la defensa, fuentes de instrumentos internacionales, fuente constitucional y también legal. ¿Por qué? Porque está sorprendiendo a la defensa con un elemento del que nunca tenía idea que existía. De un momento a otro llega. Frente a esa situación, claramente cuando hay un indebido descubrimiento, la norma, artículo 346, establece que se puede solicitar el rechazo de este elemento. ¿Por qué? Porque no se descubrió en debida forma y atenta en contra del derecho a la defensa, principio de igualdad de armas. Segunda figura, ya vimos. Inadmisibilidad, ahora rechazo. Y vamos con la tercera figura que es fundamental. La exclusión. Exclusión de ese elemento. Y ustedes dirán, bueno, entendemos inadmisibilidad, entendemos rechazo y exclusión, ¿de qué se trata? Bueno, hay una película, sé que algunos de mis estudiantes ya la vieron, se llama En el nombre del Padre, es basada en hechos reales, es una película del 90, pero la historia sucedió en Londres en la década de los 70, mediados de los 70, donde hay un ataque terrorista, una bomba que le quita la vida a creo que más de 6 personas y se presenta una cacería de brujas. Entre esos capturan, se da como una especie de estado de excepción y la fuerza, en este caso, de la policía, goza de unas facultades especiales extraordinarias, pueden capturar prácticamente sin orden y tener a esas personas privadas de la libertad sin ser llevadas ante un juez por inclusive más de una semana. Entre esos capturan a un joven de nombre Jerry y aparte de su familia. Y Jerry ha sido sometido a constantes interrogatorios, horas y horas y horas y horas de presión y depresión psicológica. Él ve el poder tan grande que tiene la policía y cómo pueden manipular toda esta situación, además que Jerry es inocente. Sí, él ha cometido delitos, pero son delitos menores, hurto, pero sin violencia y cosas similares. Lo cierto es que Jerry es inocente, él no es terrorista, pero él se da cuenta del poder tan grande que tiene la policía bajo esa situación especial de excepción que se estableció con el ataque. ¿Y qué pasa con Jerry? Después de llevar días y días en interrogatorio, su papá y su tía también están privados de la libertad. Un policía se le acerca y le dice al oído: Jerry, voy a matar a tu papá. Él no entiende, dice, ¿Qué me dice? Y le repite: voy a matar a Giuseppe, a tu papá. En ese momento Jerry entra en un estado de desesperación, es normal, se da cuenta lo poderosa que es la policía y un policía, alguien que está armado y que porta esa arma precisamente por su cargo, le está diciendo: voy a matar a su papá. ¿Qué hace Jerry? Grita, llora y al final se da cuenta que ha sido vencido, que no puede más con esto. Y le dice a otros policías: présteme la declaración, yo voy a afirmar que sí, que yo hice eso, que yo fui el del atentado. Estamos ahí ante una situación terrible, espantosa, no debería pasar, pero pasa, no solamente en nuestro país, sino en diferentes países del mundo, y estamos claramente ante una conducta punible, tortura, porque es una tortura psicológica, pero esa tortura psicológica claramente vulnera derechos fundamentales y es lo que hace que Jerry firme esa declaración aceptando su responsabilidad como autor de estos atentados terroristas.
¿Y por qué contamos la historia? Es necesario para entender el tema de la exclusión. Esa declaración que firma Jerry, donde reconoce su responsabilidad, lo hace bajo una coacción, bajo una tortura psicológica claramente vulneratoria de sus derechos. Por lo tanto, esa declaración es una prueba ilícita. Ilícita porque vulnera derechos fundamentales. Y conforme ya temas de derecho probatorio, a una teoría llamada la teoría del árbol ponzoñoso o la teoría del árbol del fruto envenenado, esa prueba que es recolectada a través de la vulneración de derechos fundamentales ilícita, esa prueba debe ser excluida del proceso. Pensemos que entra una garra y la saca. Eso no puede estar ahí. No puede estar ahí, debe ser excluida. Y todo lo que surja de esa prueba, todos esos frutos, también deben correr la misma suerte, deben ser excluidos. Pensemos que junto con esa declaración le hacen firmar otras donde dice que el tío, que la mamá, que el hermano, que el primo también son responsables. Y él también firma esas. Todo eso que surja de esa tortura, todo está contaminado y debe ser excluido. Esa es la teoría del fruto del árbol envenenado y el tema de la exclusión. Entonces, aquella prueba, aquel elemento que ha sido obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales, debe ser excluido. Ahora, ¿qué otra prueba es excluida? La ilegal. Y la ilegal es la que vulnera lo establecido legalmente para su recolección. Y esa vulneración es una vulneración importante. En ese tema de recolección, pues se establece legalmente unas directrices. Y si no se hace de esa forma, pero es tan flagrante el tema de la vulneración de ese procedimiento, pues sería una prueba ilegal, que es diferente a la ilícita, como ya lo vimos, y también debe ser excluida. Eso lo alega la contraparte. Lo alega la contraparte. Tenemos las tres formas que se aplican para el tema de la objeción probatoria. Inadmisión, porque es impertinente, principalmente. El tema del rechazo, porque no se hizo mediante un adecuado descubrimiento probatorio. Recordemos que no estaba en el escrito, no se indicó en la formulación de acusación. Y exclusión, por temas de ser ilícita o ser ilegal. ¿Listo? Pensemos en que las partes ya terminaron de hacer sus observaciones, sus objeciones y las fundamentaron. Tienen que fundamentarlas. No pueden decir su señoría, es que esa prueba, ese testimonio como tal o ese documento debe ser excluido por ser ilícito y ya, porque yo lo digo. No. Debe indicar el porqué, fundamentarlo en debida forma para que el juez pueda revisar y efectivamente aceptar esa teoría o no aceptarla. Y vamos a ese punto. Pensemos en que el juez, una vez se realizan estas solicitudes, pues termina como tal de revisarlas y una vez revisadas los argumentos de cada una de las partes, pues profiere un auto en el cual decreta las pruebas. Y en ese auto dice, se decretan las siguientes pruebas por parte de las fiscalías, tal testimonio, tales documentales por parte de la defensa, lo mismo. Frente a las solicitudes, si las hay, porque a veces no se presentan, pero si hay solicitud de inadmisión, pues él se refiere. Frente a la solicitud de inadmisión presentada por la defensa de tal elemento de la fiscalía, la misma no prospera. ¿Por qué? Porque es que la defensa no argumentó en debida forma porque es impertinente, o no argumentó en debida forma porque se debe rechazar, o no argumentó en debida forma porque se considera ilícita o ilegal. Pero si lo hacen de debida forma, pues claramente él en ese auto va a indicar que ese elemento, ya sea de una o la otra parte, es inadmitido, es excluido o es rechazado dependiendo de la naturaleza de la situación. Y bueno, cuando el juez ya toma esta decisión contra la misma, procede los recursos ordinarios de ley, pensemos, reposición y apelación.
por temas de práctica, inmediatamente la parte que considera de que su objeción no fue evaluada de forma adecuada, o sea, que esa solicitud de inadmisión, rechazo o exclusión, el juez acuo no la evaluó como debía hacerlo, pues entonces generalmente presenta directamente la apelación. Esa apelación debe ser presentada en audiencia y sustentada inmediatamente. Recordemos que este juez la concede, pero quien la revisa es el superior jerárquico. ¿Qué pasa si se presenta un tema de un recurso de apelación en contra de ese auto que decretó pruebas? Pues esto va al superior jerárquico y cuando regresa esa decisión, ya sea confirmando lo que dijo el acuo o, en este caso, revocando esa decisión, pues una vez se tenga, se resuelve, por decirlo así, de este recurso de apelación, pues el juez, en este caso de conocimiento, que lleva todo el proceso, fija fecha para la audiencia de juicio oral. Y en esta audiencia de juicio oral es donde vamos a practicar todas estas pruebas. Se viene un escenario hermoso donde la fiscalía, mediante sus alegatos de apertura, que son en este caso obligatorios, la defensa pues son facultativos, cada uno expone lo que va a demostrar respecto a su teoría del caso, se van a practicar pruebas, se van a revisar los temas de alegatos de conclusión, donde cada uno dice, se logró determinar por parte de la fiscalía esto, se logró determinar por parte de la defensa esto. Es un escenario maravilloso donde todas estas etapas, todo este íter, todo este camino que hemos recorrido, pues llega a su final, Pero ese tema del juicio oral vamos a verlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.